Siguiente tema de exposición acá. Tenemos los tipos de cimentación. Acá tenemos la cimentación, la definición. La cimentación es aquella parte de una estructura que comprende a un conjunto de elementos portantes que tiene como función principal de transmitir todas las cargas, ¿no? De la edificación hacia el suelo. Primero tenemos las cimentaciones superficiales. Acá tenemos cimentaciones superficiales. Se denominan cimentaciones superficiales a aquellos elementos estructurales que apoyan sobre la parte superficial o baja profundidad del suelo, como vemos acá en la imagen. Vigas de cimentación, losas de cimentación, zapatas aisladas, zapatas de disipación y zapata medianera. Los suelos son cimentaciones superficiales, se realizan en terreno que se primera capa está constituido por rocas, suelo de tipo granular, arenas o gravas. Acá tenemos los tipos de cimentación superficiales. La cimentación ciclópeas, o sea, las cimentaciones a base de concreto ciclópea, ¿no? Requerimientos para su construcción. Se emplea en suelos de baja resistencia, en terrenos blandos, en suelos que no tienen, no son recomendadas. Las dimensiones mínimas de alto y ancho de es de 30 centímetros, acá como vemos en la imagen, está bien detallado, ¿no? Continuando, tenemos acá las zapatas. Las zapatas vienen a ser las ampliaciones de las bases de las columnas a los muros que tienen como finalidad transmitir las cargas de la estructura hacia el subsuelo. Proceso constructivo: trazado del campo, 2, excavación de la zanja, 3, vaciado del solado de concreto, que es de 100, una fuerza de compresión de 100 kilogramos por centímetro al cuadrado y un espesor de 5 a 10 centímetros. Colocación de la malla de acero, como vemos en la imagen, vaciado y curado del concreto del zapato. Después seguimos las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirven de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares, como vemos acá. Es un tipo de zapata aislada que vemos acá en la imagen. Después tenemos las zapatas combinadas. Ya se combinan. Las zapatas combinadas son dos tipos de cimentación superficial, o sea, ya son dos, ya se juntan. Entonces, la cual se usan en caso de columnas de una edificación estén separados por una corta distancia, como vemos acá en la imagen. Tipos de zapatas combinadas. Tenemos varios tipos de zapatas combinadas. Primero tenemos las zapatas combinadas rectangulares, como vemos aquí, ¿no? Y después tenemos la otra, tenemos las zapatas combinadas de forma trapezoidales. Tenemos después losas de cimentación. Las losas de cimentación se utilizan cuando las cargas del edificio están altas, que las zapatas aisladas y las zapatas corridas no podrían soportar el peso o su empleo sería ineficaz. O sea, quiere decir, cuando no funcionan las zapatas aisladas ni las zapatas combinadas, se utilizan las losas de cimentación. Cuando el suelo esté no tenga mayor resistencia. Después tenemos a las cimentaciones semiprofundas. Acá, las cimentaciones semiprofundas son soluciones intermedias entre las superficiales y las profundas, porque en ocasiones se catalogan como semiprofundas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Son cimentaciones. Después tenemos tipos de cimentación semiprofundas. Pozos de cimentación. Se plantean como solución entre las cimentaciones superficiales, zapatas, losas, etcétera, y las cimentaciones profundas, por lo que en ocasiones se catalogan como semiprofundas, como vemos en la imagen. Requerimientos de la construcción. La selección del pozo de cimentación aparece como consecuencia de resolver de forma económica la cimentación de un edificio y tiene una profundidad de 4 a 6 metros, como vemos en la imagen. Después tenemos arcos de ladrillo. Por lo general se realizan sobre machones de hormigón o mampostería, como vemos acá. Requerimiento de la construcción para grandes construcciones, tratándose de la construcción sencillas, en la mayoría de casos resulta suficiente efectuar la prueba golpeando simplemente a la piedra. Después tenemos muros de contención de bajo rasante.
Es un muro de contención, es una estructura sólida hecha de base de mampostería y concreto armado que está sujeta a flexión y diseño. Al abordar el cálculo de un muro de contención, consideramos el diseño con talón o sin talón. Objetivo de este muro de contención, detener o reducir el empuje horizontal debido a la tierra o el agua o los vientos de las vías, comunicación terrestre fluvial, oleaje, aludes, avalanchas, erosión de las riberas. Luego tenemos las micropilotes. Los micropilotes son elementos de cimentaciones profundas de sección circular y pequeños diámetros de hasta 350 milímetros, con una alta capacidad portante de compresión, como vemos acá en la imagen, ¿no? Son micropilotes que se utilizan para efectuar, o sea, mayor resistencia al suelo para la construcción. Luego tenemos las cimentaciones profundas. Acá tenemos cimentaciones profundas, se define como la encargada de transportar la carga de una estructura a través de los suelos que se caracteriza por ser débiles o tener relleno. Procesos de construcción se realizan muy por debajo de la superficie del terreno con fin de que la estructura que se va a construir no sufra ningún tipo de daño. Después tenemos tipos de cimentaciones profundas. Tenemos pilas y cilindros, como vemos acá en la imagen. Su diseño. Esto nos ayuda, o sea, ayuda a que básicamente para estimar las cargas, ¿no? Y tenemos tres tipos de cargas: cargas muertas, cargas vivas o variables, cargas accidentales, accidentales y cargas impresentivas. Después tenemos pilotes, los pilotes. Los miembros de estructuras con área de sección transversal y función de pilotes. Después tenemos las pantallas, muros verticales diseñados para soportar la presión del terreno. Tipos de pantalla, como vemos en la imagen, ¿no? Son para poder retener algunos. Y tenemos la conclusión. Por la importancia que genera la cimentación, esta se esfuerza a cumplir por ciertos parámetros de presión, conformación del suelo y cargas estructurales. Es por esto que el diseño de la cimentación no es algo que se pueda realizar de manera intuitiva, sino que es necesario una metodología de diseño, la cual evalúa desde la forma de la cimentación hasta la profundidad que ésta compone, a su vez las características del suelo natural. Eso sería, gracias todos compañeros beneficiarios. Gracias. Voy a dejar de